Hola, hola, Enrique, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Cristian, ¿qué dice? ¿Cómo estás? Qué gusto, acá muy bien, acá estamos en Lima, Perú. Qué ¿Tú bueno. dónde estás? ¿Qué tal? Igualmente, oye, estoy por aquí en Colombia. Colombia. Sí, 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 estamos cerquitas. Sí, pero está un poco movidito, creo, la situación por Colombia, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, por donde está movidito, por ahí estoy yo. Ay, ay, hay que tener cuidado. Ay, ay, Sí, 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 sí. Aquí, qué pena que la luz no está como buena por aquí. Se ve que un poquito, ok. este, No, pero tranquilo, o sea, lo superamos. Lo importante es que ya estamos, conectados. Se escucha bien, fluido. No hay ninguna interferencia. Está bien clara la señal. Está bien. excelente. Qué bueno, Cristian. ¿Y Ya. qué tal? ¿Cómo está todo por allá? Ya pensé que ya tenían dominado lo del COVID, pero ahorita otra vez subiendo, ¿no? Un poquito los... Sí, sí, en realidad, esta segunda ola fue terrible, ¿no? Más, de mayor impacto que la primera y no estaba preparado nuestros servicios sanitarios, entonces, de salud, y hemos sufrido bastante, pero bueno, ya las personas de edad adulta ya están vacunándose y bueno, ya yo creo que hay que echarle ganas y todos cuidarnos nomás porque ya pues no, hasta fin de año yo supongo ya estaremos vacunados la gran mayoría de personas. Sí, Enrique. No, exactamente. Qué bueno, qué bueno. Yo me vacuné ayer por casualidad. Así, ¿cómo así? Porque ¿Cómo así? A ver. estaba en un centro comercial Ok. y ya ahí están vacunando. Y ya iban como, eran como las 9, ya como que iban a cerrar. Y se les estaban quedando algunas dosis. Entonces dijeron, vean, que sí, quien sea mayor de 50 y quiera pasar a vacunarse, quedan 5 vacunas. Entonces ahí ve, casi que pasando por ahí fui ahí mismo. Qué Sí, excelente. porque eso normalmente es una fila y tremenda y con cita pero ahí siempre al final se les quedan como algunas de las citas que la gente no fue Ah, ok. y, y ahí mismo uno aprovecha, ahí Claro, mismo, porque claro, no las pueden votar, ¿no? A mejor que se las pongan a quien sea. Entonces, claro. entonces ahí aprovechamos ahí, sí, sí, Pero ¿es sí. una sola dosis, Enrique, o son dos? No, ¿Cómo? son dos, ahí la de Pfizer, son Ah, esa es dos. buena, esa es buena, buena. Sí, Y- la de Pfizer. No, y ahí ya quedé agendado entonces para el 16. Ah, te Para, quedas por Colombia todavía unas semanitas. sí, entonces, sí, sí, sí. Entonces ahí para el 16 tengo que estar por acá también y Ah, aprovechar de una vez, sí, sí, sí. qué Porque bueno. luego ves que para viajar necesitas el certificado. Vas a Sí, necesitar el certificado. sí, sí, sí. Y, Se están y en abriendo las Europa. fronteras, ¿no? Pero lo que tienen ya el certificado es más fácil. Sí. Sí, y en Europa no van a aceptar ni la rusa ni la china No, pues, las vacunas. Entonces, estás aprovechar. bendecido ahí con Pfizer. Sí, Qué- sí, 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 sí. Así que vamos a ver. Sí, sí, sí. qué Así excelente. por allá, ¿cómo va la vacunación? Ya estamos desde 65 años para arriba, ya están avanzando y bueno, ahí tendremos siquiera para un mes, ¿no? 3 semanas y luego ya irá bajando así hasta que llegue algún momento, bueno, toda la población será hasta el otro, hasta diciembre, calculo, por lo menos, porque Sí, claro. avanza lento, Sí, 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 sí. pero bueno. Así es. Pero bueno, al menos estamos, yo creo que ya, luego de estas elecciones ya se dinamiza más un poco la economía, Dios quiera, porque también ahorita está en zozobra por el tema de amenazas de candidatos, ¿no? Y está un poco ahí movidito, pero ojalá pues se llegue a buen desenlace. Sí, 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 ahí están en elecciones también, ¿no? Pero sí, igual, tranquilos que igual al presidente se cambia en cualquier momento, así que tranquilo.
Sí, sí, porque también, igual López Obrador, igual en México, bueno, tampoco es que puede gobernar pues a sus anchas, ¿no? Siempre hay, los mercados también lo restringen, ¿no? Si quisiera hacer algo fuera de lo normal, ¿no? Sí, Claro, sí, 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 claro. claro. Sí, vamos a ver qué pasa ahí también en Perú, ¿no? Con Sí, el presidente. sí, no, el Perú es más grande que su presidente, entonces, de hecho que salimos adelante, ¿no? Sí, hay mucho por hacer y la gente yo creo que ya después de esta pandemia también allá manejan Claro. la situación de otra manera, ¿no? Tenemos otro enfoque y todos hemos aprendido, creo, algo en esta pandemia y ya pues, Sí, ¿no? Sí, es una lección de vida hemos tenido todos. Sí, 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 Enrique. sí, sí. No, y sabes que algo que les voy a comentar también, a mí digamos, sorprende de Perú que a pesar de la incertidumbre política, el riesgo país se mantiene el más bajito casi de toda América Latina. Sí, Entonces, yo he estado siempre en Perú cuando, por ejemplo, en diciembre creo que del 2019, cuando querían sacar a PPK, ¿no? ok, claro. Luego, y de hecho, cuando no hubo presidente también, no me, que estuvo con una vacancia de un día, también andaba allá por allá y tranquilo, allá como tú dices, ¿no? Sí, 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 Enrique. Sí, yo tranquilo. creo que ese es tema coyuntural y ya vas a ver que en junio, julio ya el tema de esto, Perú comienza ya nuevamente a dinamizar todos los sectores económicos. Sí, sí, de hecho que hay mucho potencial. Sí, Sí, así es. sí, Enrique. Bueno. Excelente. Bueno, Enrique, son las 7 en punto. Yo creo que ya la prueba técnica, todos estamos bien con las herramientas, ya está conectándose los amigos cooperativistas. Y bueno, para ser un poco puntual también en los horarios, a todos los que ya están conectados les quería dar la bienvenida, ¿no? La bienvenida, como siempre, nos vamos reuniendo eventualmente, por lo menos una o dos veces al mes, y siempre estamos como cooperativistas congregándonos, charlando, compartiendo, invitando a referentes en distintos temas de las finanzas, temas de variados, ¿no? Todo temas que tienen que ver con la gestión empresarial de las instituciones cooperativas sobre todo. Y bueno, en esta ocasión estamos, bueno, realmente muy agradecidos, muy, podría decir, muy bendecidos, ¿no? Porque tenemos la presencia de profesor, amigo, tutor, mentor, Enrique Navarrete Pedraza, de nacionalidad mexicana, que realmente, Enrique, te consideramos un mentor, más allá de todo el tema técnico, bagaje que traes, que es inmenso, también un poco te tenemos como un referente por el tema personal, ¿no? Tu humildad, tus habilidades personales saltan a la luz y bueno, realmente eres un referente para nosotros, Enrique. Estamos muy alegres y te damos la bienvenida a esta plataforma activista. Enrique Muchas Westermento. gracias. Bienvenido, Enrique. Unas palabras de repente de inicio como para ir entrando en contexto. Claro, muchas gracias, Cristian. Igual acá muy contento de estar con ustedes. Ahora de modo virtual, ¿no? Pero así toca. Entonces, claro, para mí siempre es mejor ir, ¿no? Disfrutar allá de Perú, la comida, todo, ¿no? Pero bueno, ahí nos desquitaremos cuando se pueda. Claro, claro que sí. Acá tienes tu casa, Enrique, ya sabes, con los brazos abiertos, vienes y acá a la orden para movernos por todo Lima y ya pues, ¿no? La comida, el pisco sour, tú ya eres bienvenido. Sí, Muchas Enrique, gracias. claro Gracias, que sí. Cristian. Muy Bueno, amable. a ver, Enrique, hoy día habíamos congregado, hecho partícipe la invitación a los cooperativistas. Tú sabrás que hace 2 años aprox estamos ya siendo regulados por la SBS, ¿no? Antes, ante un tema de una ley ya que salió en el Congreso y todo esto, y
Anteriormente estábamos congregados bajo el paraguas de la FENACREP, que era una federación nacional de cooperativas que tenía un alcance más que todo de un gremio, ¿no? También se encargaba de darnos alcances técnicos, también claro que sí, pero no tenía pues de repente la robustez o de repente la madurez que tiene pues una supervisora de un país, ¿no? Entonces, los retos que estamos enfrentando son variados, nos han dado una gradualidad de 6 años para ir poniéndonos a tono con las cajas rurales, con los bancos, financieras, y en ese entender hemos hecho, desde mayo del año pasado, nos hemos congregado en esta plataforma y vamos cada 15 días o cada mes, vamos debatiendo, compartiendo temas. Y hoy día, bueno, queríamos tocar un tema pues de la gestión integral de riesgos, ¿no? Que es relevante para nuestro sector, porque adolecemos, se podría decir, de destrezas técnicas, de repente estamos en preparación, nos entrenamos, pero todavía hay un camino que hacer y asumimos ese reto. Y en ese entender, pues, poder haber contactado con tu persona para nosotros es muy importante porque creemos, bueno, que estamos bendecidos porque si de verdad te decimos que consideramos que eres uno de los mejores en Latinoamérica, si no el mejor en estos temas, bueno, es lo tuyo y lo que nos compartas para nosotros lo anotamos y comenzamos sobre eso a construir y a seguir de repente entablando los lazos. Y queríamos hacer hoy día, de repente, Enrique, una plática un poco como para todos, llevarnos esos conceptos generales, ¿no? La gestión integral de riesgos. Y para eso, de repente, yo he colectado algunas preguntas que me han hecho llegar los amigos cooperativistas, ¿no? Y he tratado de filtrar las más relevantes para, de repente, por el lapso de 1 hora, estar compartiendo y si da tiempo, de repente, al final, algunas sugerencias o preguntas también de los asistentes, ¿no? Y si ya, bueno, no nos está, el tiempo nos gana, igual voy a dejar el correo mío para a través de mi persona, luego hacerte llegar de repente algunas preguntas ahí para, a través del internet ya se les podría contestar. Claro. A ver, don Enrique, en cuanto a la gestión integral de riesgos, de repente desde tu perspectiva, ¿qué es lo que deberíamos considerar? ¿Cuál es la relevancia que tendría para nuestro sector tener una correcta gestión integral de riesgos? ¿Cuáles son los factores que están detrás de esta gestión integral de riesgos? Listo, claro que sí, Cristian, muchas gracias por esa introducción. Bueno, claro, es el paso natural a seguir, ¿no? Fortalecer la parte de riesgos en el sector de las cooperativas. En muchos países siempre han iniciado, claro, regulando los bancos, ¿no? Y después a las diferentes entidades financieras, los seguros, y llega el momento de las cooperativas. Entonces, la idea de la gestión de riesgos es muy importante, sobre todo en nuestros países, porque, por ejemplo, vean, acá no tenemos coberturas, ¿no? Los mercados financieros no son muy desarrollados. Y si ustedes ven, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, hay coberturas financieras para tipo de interés, para tipo de cambio. Entonces, uno muchas veces ya hasta se olvida de eso porque compra la cobertura y se quita la incertidumbre y el riesgo. Pero en nuestros países casi que no hay o es muy costoso. Entonces, tenemos que estar midiendo, ¿no? El riesgo casi de modo más preciso, incluso que los países que tienen coberturas, porque nosotros no tenemos y tenemos que vivir con él todos los días, ¿no? Entonces, la parte de riesgo es fundamental. Básicamente son tres pasos, que es la identificación del riesgo, luego la cuantificación y luego ya el control y el seguimiento, ¿no? Entonces, las tres etapas son bastante importantes, ¿no? Hay algunas que se pueden hacer de modo técnico, otros de modo más cualitativo.
pero en todo caso es fundamental llegar a tener una cuantificación de cuánto pudiera ser lo que pudiéramos perder por tipo de cambio, por tasa de interés, por riesgo de crédito o incluso por riesgos no financieros, ¿no? Que serían posteriormente lo que es el riesgo operativo y el riesgo de reputación, que igual siendo no financieros son igualmente importantes, ¿no? Entonces, esas serían digamos, las tres etapas, pero atrás de la gestión de riesgos hay mucha cosa, ¿no? Desde, digamos, un enfoque, digamos, un enfoque a nivel de organigrama, dónde debería estar la unidad, qué debería hacer el comité, eh, qué deberían ser las bases de datos, los manuales, ¿no? Los manuales de riesgo, qué deberían contener, los datos, ¿no? Los modelos, quién los debería hacer y quién los debería auditar. Entonces, hay muchos temas que eventualmente vamos a tocar también por ahí en algún tema futuro, ¿no? Porque si desde la estructura organizacional que se requiere, desde ahí, hay que arrancar, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, riesgos ha estado supeditado a tesorería o al área de crédito, ¿no? Cuando realmente ven ustedes que se pide en todos los países que haya una unidad independiente, ¿no? Que antes reportaba a la gerencia general o al consejo de administración, perdón, antes a la gerencia general, pero ahora se ha movido más arriba y reporta directamente al consejo de administración, ¿no? Porque se reconoce que debe estar a la par, ¿no? Dentro de esa jerarquía. Ujú. Perfecto, perfecto. Enrique, y en ese entender que la preponderancia de esta gestión de integral de riesgos, se habla también de una cultura en general, ¿no? Que debe estar, si bien es cierto, lo cuantificamos, los que estamos en el área exclusiva de riesgo, tenemos las herramientas de medición y todo, pero se habla también de que debemos eso extrapolar a toda la organización, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de esta cultura de riesgo que debe imperar en este caso, en las cooperativas? Sí, claro. Ahí, bueno, es importante, ¿no? Ver que mucha gente cree que la parte de riesgos entorpece la parte de negocio, el área de negocio, cuando realmente más bien la puede fortalecer y puede incluso generar negocios sabiendo hasta cuánto pudiéramos poner en riesgo, ¿no? En nuestras posiciones, en nuestros portafolios. Entonces, es muy importante incluso ver cómo mucho de riesgos ha pasado de, digamos, al área de negocios, por ejemplo, en los modelos de scoring, ¿no? No sé allá ustedes en el sector cooperativa si ya, por ejemplo, ya están con modelos de scoring, ¿no? Los están utilizando ya de modo no solamente como herramienta de riesgo, sino como herramienta de negocio y para generar plata, ¿no? La idea es, por ejemplo, estas herramientas que salieron en riesgos han trascendido ya al área de negocios y de hecho vamos a ver más adelante también cómo la idea es utilizar datos para nosotros poder canalizar mejor los créditos, ¿no? Así como lo hacen, por ejemplo, los bancos de otras entidades desde hace ya tiempos, ¿no? Entonces, sí, hay muchas cosas interesantes y sobre todo en la cultura ver que riesgos no es un impedimento para las áreas de negocio, más bien es, digamos, un cuantificador, ¿no? De hasta dónde pudiéramos, digamos, estar expuestos y seguir haciendo negocios, ¿no? Entonces, es un complemento, es como la otra cara de la moneda. Y de hecho, ahora en áreas de negocios ya no se ve, digamos, la utilidad a secas, sino se ven ratios que utilizan la utilidad y el riesgo. Generalmente la utilidad, por ejemplo, la ponemos en un numerador del ratio y el riesgo en el denominador, cosa que, por ejemplo, dos áreas pueden ser muy rentables, ¿no? Pero
al poner el riesgo, por ejemplo, de una de esas áreas rentables en el denominador, puede ser que desinfle el ratio, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que sea muy rentable si está poniendo en mucho riesgo a la entidad? Entonces, ese es otro aspecto de la cultura de riesgos, ¿no? Empezar a mirar todo, no solo desde riesgos, no solo desde el área, digamos, de negocio, sino las dos caras de la moneda, ¿no? En particular, como les digo, estos ratios que miden, ponderan los dos ejes, ¿no? Y de hecho hay gráficos en dos ejes, un eje es la rentabilidad y el otro es el riesgo. Entonces ahí nos ayuda a sopesar las dos cosas. Eso está ya dentro de la nueva cultura de riesgos. Perfecto. Esas son, Enrique, las famosas métricas que tenemos, rentabilidades ajustadas al riesgo, ¿no? Que en la banca ya se usan de hace muchos años, ¿verdad? Exactamente, son métricas tipo RAROC, RORAC y todas esas combinaciones. Y ya se utilizan para todo, ¿no? Incluso desde lo más rentable, portafolios de inversión, ¿no? Por ejemplo, portafolios de inversión, obviamente no vamos a invertir todo en lo que genere más utilidad, porque ahí, ¿qué pasa? Eso sería como sospechoso, ¿no? Algo que nos prometa una rentabilidad bastante buena. Bueno, habría que ver, seguramente por ahí debajo del tapete hay algún riesgo escondido, ¿no? Entonces, tenemos que ver las dos cosas, ¿no? No nos podemos dejar deslumbrar por una buena rentabilidad, sino ver el balance de estos ratios, ¿no? Estos indicadores ajustados por riesgo, tanto en riesgo de crédito como riesgo operativo, riesgo de liquidez, portafolios de inversiones. De hecho, ustedes pueden customizar sus propios ratios de rentabilidad, ¿no? Ajustando por algún riesgo. Ajá. Y muchas veces la gente pregunta, incluso, por ejemplo, para proyectos, ¿no? ¿Cómo comparan dos proyectos que tengan aparentemente la misma rentabilidad? Bueno, uno puede ver el riesgo del proyecto, que en ese caso el riesgo sería la dispersión de resultados, ¿no? Generalmente el riesgo uno lo ve como la incertidumbre o la dispersión que pudiera haber en los resultados. Entonces, no nos gusta mucho que los resultados puedan ser muy dispersos. Entonces, vean, por ejemplo, para comparar dos o más proyectos, ¿no? En riesgo estratégico, tenemos que ver, por ejemplo, la rentabilidad, no en valor presente, pero en algún lado poner el riesgo del proyecto, ¿no? Que se puede cuantificar y les podemos enseñar cómo cuantificar los riesgos para hacer estos ratios que combinan las dos cosas, ¿no? Las dos caras de la moneda. Excelente, Enrique. En ese entender, Enrique, bueno, he escuchado, bueno, dos corrientes, ¿no? Bueno, está bien ya como que algo delimitado en la teoría de riesgos, los diversos riesgos financieros y riesgo operativo, ya cada uno tiene su soporte académico, se podría decir. Pero hay especialistas también en riesgos que mencionan que el verdadero riesgo está en las zonas grises, en esas combinaciones donde se entremezclan riesgo de crédito, riesgo con liquidez, incluso algunos dicen que el riesgo de liquidez te hace quebrar más rápido incluso que un riesgo que puedes tener controlado la cartera. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿A cuál deberíamos enfocarnos los cooperativistas o debemos tener una visión holística y también ver esas zonas grises? ¿Cómo lo ves? Claro, ahí se tiene que ver todo, ¿no? Se tiene que ver todo porque como tú bien dices, ¿no? Los riesgos se transforman muy rápido, ¿no? Nunca se pueden mitigar del todo. Hay esas zonas grises. Por ejemplo, compramos una cobertura para eliminar tipo de cambio, pero ahora nos quedamos con riesgo de crédito o de contraparte si no nos honran la cobertura, ¿no? En riesgo, por ejemplo, riesgo reputacional, hay lo que se llama riesgo reputacional puro y el derivado, ¿no? Por ejemplo, riesgo reputacional puro es cuando nosotros, por ejemplo, enfocamos una publicidad mal dirigida que nos genera pérdidas, ¿no? Pero puede ser más bien que debido a ese riesgo reputacional, después se produzca una corrida o liquidez. Entonces ya eso sería un riesgo de liquidez derivado del primer riesgo que fue la parte de reputación.
Entonces, por eso es que todos debemos estar considerando toda la canasta completa de riesgos, ¿no? Y de hecho, hay algunas funciones dentro de la entidad que deberían estar controlando que toda la parte, por ejemplo, riesgo de liquidez, riesgo de imagen, riesgo operacional, estén bien controlados justamente ¿por qué? Porque puede derivar en algún otro tipo de riesgo, por ejemplo, en liquidez, ¿no? Que tú mencionabas. Y también, de hecho, vean, por eso es bueno también que estén regulados, ¿no? Y que tengan una sociedad cooperativa fuerte, ¿no? Para tener un tipo de control interno entre ustedes, porque también se verían, digamos, perjudicados si a una entidad le va mal, ¿no? La gente empieza ya a desconfiar en todo el sector. Entonces, es en su beneficio, ¿no? Que todos estén parejos, ¿no? En las metodologías, en las mediciones y en el control. Por la parte del riesgo, digamos, del sector, o riesgo de contagio, ¿no? Yo, por ejemplo, les voy a comentar, acá en Colombia, por ejemplo, no fue el caso de cooperativas, pero fue en caso de una casa de bolsa, ¿no? Que quebró. Ahí lo que pasó, estaba utilizando una acción de una textilera como garantía de un ripo. ¿Y qué pasó? La empresa textilera llegó a quebrar. Entonces, todas esas garantías se dañaron y esa casa de bolsa quebró en el 2012, ¿no? Duró 12 años, la más grande en Colombia. ¿Y qué pasa? Se afectó obviamente todo el sector, cosa que actualmente, vean, no se ha recuperado el sector 8, 9 años después y nunca llegó a ver el número de empresas de corredoras de bolsa que había antes, ¿no? O sea, ahorita hay, por ejemplo, unas 16 de unas 30 que había antes, ¿no? Entonces, vean, es un ejemplo de cómo una parte del sector daña a todos, ¿no? Entonces, por eso es bueno y a ustedes los felicito que tengan sus reuniones, ¿no? Estén todos vigilantes el uno del otro, ¿no? Y que todos estén bajo los mismos parámetros, ¿no? Porque en el caso de descalabro de uno, ahí lastimosamente la gente empieza a desconfiar de todo el sector, ¿no? Correcto, correcto, Enrique. Y ya bueno, las finanzas al final es un tema de confianza nada más, ¿no? Entonces hay que estar, como tú dices, a la expectativa todos, al menos en nuestro sector estamos tratando de congregarnos y bueno, y apoyarnos, ¿no? Porque al final el bien de uno fortalece a los demás y eso es la idea un poco, Enrique. Bueno, Así es. en cuanto al perfil de riesgo que debe tener una institución, Enrique, ¿no? Se habla mucho del apetito, la tolerancia, la capacidad. ¿Qué tanto estos factores, estos temas de apetito, tolerancia, debe estar ligado a la estrategia de negocio? ¿O es que no se pueden desenlazar en nada? Tienen que estar estrictamente ligados. Y bueno, ¿y qué variables, qué elementos tú nos recomendarías considerar en nuestro perfil de riesgo? Listo. Ah, bueno, excelente pregunta, ¿no? Porque la parte de riesgos cada vez va subiendo más y de hecho ya se debe de considerar dentro de la estrategia, no solo de los negocios, sino de la entidad misma, ¿no? Dentro del plan estratégico mismo de la entidad. Un ejemplo muy concreto es, por ejemplo, las calificadoras de riesgo, ¿no? ¿Qué calificación quieren que tenga la entidad? La idea es que ellos van a ver cuánto capital están poniendo ustedes para cubrir lo que se llama las pérdidas no esperadas o el capital de riesgo, ¿no? En la cartera de crédito. Eso lo vamos a ver, podemos ver digamos, cuando veamos algo sobre crédito, ¿no? Ahí vamos a ver esa parte y de hecho, en base a algunos modelos, ver cuánto capital deberían de tener
para cubrir posibles pérdidas en una cartera hasta el 95 o hasta el 98 o hasta el 99%, ¿no? ¿Y qué pasa? Eso lo deciden ustedes, ¿no? Hasta dónde quieren cubrir posibles pérdidas no esperadas. Ahora, si solamente deciden cubrir, por ejemplo, hasta el 90%, pues quien vea eso les va a decir, vea, tienen 10%, ¿no? de posibilidad de comerse patrimonio, ¿no? De tener pérdidas no cubiertas que coman patrimonio. Entonces, por esto no les vamos a dar calificación triple A, ¿no? Serían de pronto A. Entonces, claro que sí, las decisiones de riesgo y de negocio tienen que ser tomadas conjuntamente. Y como les digo, incluso ahora también la parte de riesgo se ha metido dentro del plan estratégico de la entidad misma, ¿no? Porque queremos ser triple A, bueno, entonces tenemos que cubrir pérdidas, posibles pérdidas, digamos, hasta el 99% de confianza. Y afortunadamente tenemos los modelos para decir, bueno, ese 99% en cuánta plata se traduce, en cuántos soles, ¿no? Y eventualmente, bueno, no es para que se ponga de la noche a la mañana, pero esto toma meses o años, ¿no? Pero uno ya tiene una idea de dónde está ahora y hacia dónde quisiera llegar para tener una buena calificación. Entonces, esa idea, esa pregunta súper interesante, ¿no? Perfecto, Enrique. Y también ese tema de, como tú dices, del patrimonio, ¿no? De que si es que hay pérdidas que le afectan, esto también lo mira muy de cerca el supervisor, ¿no? Siempre tiene los ojos ahí, entonces es un ratio que, o sea, tenemos, si bien es cierto, de repente las cooperativas hoy en día no estamos de repente preparados para tener un colchón al 99%, pero al menos tener la medición, ¿no? De cuál va a ser nuestra de repente nuestra guía, a dónde debemos llegar, porque si no lo medimos, pues estamos un poco al albur, ¿no? Entonces, eso justo, esos temas, todos esos, para un poco disipar o mitigar esos riesgos que se pueden presentar a futuro, es que ya luego a la parte final de esta, de este webinar, de este encuentro, vamos a estar comentando algunos temas, Enrique, a ver qué solución le damos, porque más allá de repente de intercambiar los conceptos y hacer una conversación tan rica en, bueno, en diversos temas, pero también hay que proponer algo. Entonces, eso lo vamos a ver ahora. Enrique, también últimamente está de moda, pues tú habrás escuchado también todo el tema de la Big Data, Machine Learning, todos unos temas ya más tecnológicos, ¿no? Que trabajar con grandes volúmenes de data estructurada, no estructurada. En tu punto de vista, la información, la data que alberga las cooperativas, ¿qué relevancia tiene en esta gestión de riesgos? Claro, excelente pregunta también, ¿no? Vean, los datos son importantísimos porque eso es con lo que alimentamos los modelos, ¿no? Entonces, claro, ahora están de moda esto del Big Data, inteligencia artificial. Bueno, está de moda ahora, pero no son temas nuevos, ¿no? Por ejemplo, inteligencia artificial, eso está desde los años 60. Eso digamos, el padre de eso fue un profesor que se llama Norman Minsky, justamente del MIT. Eso salió en los años 60, pero hasta ahora es que se le ha empezado a ver aplicaciones en crédito, incluso, por ejemplo, en lo que es sistemas de prevención de lavado de activos en tiempo real, ¿no? Ahí, por ejemplo, estos sistemas de inteligencia artificial, lo que tratan de ver es posibles desvíos de patrones típicos, ¿no? De algún cliente para tratar de anticiparse a que cometa lavado de activos, algún fraude o incluso deserción de la entidad, ¿no? Entonces, sí, toda esa tecnología está, digamos, ahora a nuestro alcance, pero sucede que muchas veces, si estamos empezando, no tenemos muchos datos, ¿no? O sea, esas tecnologías que mencionas que están de moda necesitan un gran volumen de datos.
pero normalmente uno no tiene esos datos, ¿no? Los sistemas que uno usa, por ejemplo, en cooperativas y en entidades financieras, son puramente transaccionales, ¿no? O sea, dan de baja y dan de alta operaciones, pero no van guardando registros. Entonces, esa es una deficiencia que hay que corregir. ¿Qué registros debemos de ir guardando y generando en los datos para después poderlos analizar? Y de hecho, por eso necesitamos mínimo 1, 3, hasta 5 años de datos. Por eso sería ideal que empezáramos ahora, ¿no? A ver qué datos se necesitan para riesgo de crédito, para riesgo operacional, para diferentes tipos de riesgo, porque son datos que también se demoran en juntarse. Por ejemplo, Basilea pide en algunas ocasiones 5 o hasta 7 años de datos. Eso es con la idea, por ejemplo, que los datos reflejen un ciclo económico completo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, digamos, los defaults o los incumplimientos de crédito en la parte alta del ciclo, en la parte buena, que en la parte baja, ¿no? Entonces, por eso necesitamos muchos datos. Y la ventaja es que hay modelos, ¿no? Que son, digamos, muy útiles y que no necesitan tantos datos, ¿no? O sea, mientras colectamos esos volúmenes grandes de datos, hay modelos que funcionan perfectamente con pocos datos para hacer un buen scoring para personas y para empresas, ¿no? Acá les comento, hay scoring, cuando uno habla de scoring, uno piensa el 90% en scoring de aprobación, o sea, dar o no dar un crédito a un cliente, ¿no? Pero hay mucho más scoring. Hay scoring, por ejemplo, de cobranzas. Para hacer estos, por ejemplo, estos sistemas segmentan la cartera y recomiendan acciones de cobranza segmentadas, ¿no? Entonces, no a todos hacer de la misma acción de cobranza, sino a quien, por ejemplo, hacerle una acción preventiva, una llamada, una visita, ¿no? Hacer una cobranza de modo eficiente. También hay scoring, por ejemplo, para realizar ventas cruzadas. ¿Cuándo es un buen momento de que un cliente compre otro producto? Scoring también de prevención de deserción y de fraude. Entonces, la idea es que tengamos datos para manejar todo el ciclo de vida del cliente, desde que entra a la entidad hasta que está a punto de desertar. Y más bien vemos que nos genera una alerta y tenemos que hacer acciones para evitar que el cliente se vaya, ¿no? Entonces, sí, para todo esto se necesitan datos, entonces sí sería bueno empezar a ver qué datos necesitamos para hacer lo que es manejar empresas y personas, ¿no? Son datos diferentes, pero en todo caso, claro, eso ayuda bastante, ¿no? Para todos los modelos. Y los reguladores es lo que auditan eventualmente, ¿no? ¿Qué hace el modelo? Pero también de dónde salen los datos. Ujú. Correctísimo, Enrique. En ese entender también nosotros como cooperativistas hemos iniciado justamente en estas sesiones ya, ¿no? Algunas intercambio de ideas como para ir consolidando nuestra información, porque sabes también que, bueno, el Bester como referente también en el sector propone, tenemos un sistema RP, Bester Financial, el cual estamos empoderando también, ¿no? No solo del punto de vista de los ingenieros informáticos, ¿no? Y de repente también ya hemos agregado a la solución contadores, economistas, estadísticos, porque es un todo, ¿no? O sea, acá hay que tener habilidades varias y bueno, y hay expertos en cada tema, entonces, en todo eso se está trabajando acá en Perú, te cuento, Enrique, entonces yo creo que apalancándonos, ayudándonos, contactando a personas con tu trayectoria, con tu background, creo que es el camino correcto, Enrique. Entonces nos sentimos de verdad bastante halagados, orgullosos de poder estar contactado contigo. Bueno, Muchas gracias. Mira, por claro, acá yo veo una pregunta. a ver, Voy a verla. Y de hecho, bueno, les comento también, antes que se me olvide la idea,
que sí, para todo esto ayuda un sistema, ¿no? Claro. Inicialmente se puede hacer todo en Excel, pero eventualmente, claro, los sistemas ayudan y, por ejemplo, si son financiados o compartidos entre varias entidades, mejor, porque, digamos, ustedes como analistas de riesgos no deberían pasar el 90% del tiempo sacando datos, ¿no? Buscando los números y organizándolos para luego el otro 10% solamente hacer el análisis, ¿no? Más bien debería ser al revés, el 10% de esfuerzo de buscar los datos, de organizarlos y más bien el 90% hacer el análisis, ¿no? Entonces yo les comento porque en varios países vecinos de ustedes, eso es lo que yo he visto, ¿no? Desde el año 2000 que la gente primero pasaba básicamente haciendo la parte de recolección de datos, ¿no? O sea, la parte dura de datos, pero al final hacía el reporte y no hacía análisis. La idea es tener unos cuantos reportes clave que nos den indicadores de riesgo, de los cuales podemos sacar mucho jugo y ver mes a mes si vamos bien o si vamos mal. Por ejemplo, hay indicadores, margen financiero en riesgo, valor patrimonial en riesgo, etcétera. Ya les voy a comentar, ¿no? Ahora, respecto a la pregunta, por ejemplo, acá, para el scoring de crédito, si es bueno el modelo Logit o cuál es recomendable, ¿no? Aquí pregunta María Berrocal. Bueno, María, el Logit, claro, es el que más se utiliza, ¿no? Ahí el supuesto es que es un modelo lineal, es el más usado. Tiene ventajas y desventajas, ¿no? La ventaja es que es muy, muy sencillo de usar y clasifica clientes buenos y malos, ¿no? Este es un modelo binario. Ahora, ¿qué pasa si quieres hacer más de 3 grupos, ¿no? Perdón, más de 2 grupos, buenos y malos? Ahí necesitarías hacer algo que se llama multilogit o incluso redes neuronales, ¿no? Ahí necesitas más datos, pero puedes hacer más de 2 grupos, ¿no? De pronto tú quieres hilar más fino que sacar o identificar clientes buenos y malos, de pronto quieres más de dos grupos. Ahí te sirven otras cosas, ¿no? Por ejemplo, redes neuronales para hacer más de 2 grupos e incluso ratings, ¿no? Ahí, bueno, ahí también te dejo la duda, ¿qué hacemos cuando no hay clientes malos todavía en la muestra? Ahí se tropiezan casi todos los modelos de scoring porque necesitas buenos y malos para sacar una reglita de decisión. Pero hay muchos casos prácticos justamente en entidades públicas o cartera nueva o buena, donde no ha habido todavía casos malos, ¿no? Y sin embargo tienes que hacer un sistema que discrimine buenos y malos. A ver ahí qué pudieras hacer. Sí hay salidas, ¿no? Yo luego les comento, pero para que tomen en cuenta, por ejemplo, ¿no? O qué hacen con esa desproporción, ¿no? Generalmente tienen 100 casos buenos por uno malo, ¿no? Pues afortunadamente no hay tantos casos malos. Entonces, ¿qué hacemos con esa desproporción en la muestra? Bueno, ahora sí, qué pena, Cristian. Excelente, excelente, Enrique, la respuesta está, pero en realidad todos estamos tomando nota y la tarea ya está dada, ¿no? Lo que mencionas hay que hacerlo, hay que cumplir. Y acorde a esto, Enrique, tú en tu experiencia que has viajado prácticamente por toda Latinoamérica y sigues dando los cursos online por todos los países, ¿qué buenas prácticas así de repente, una triada por ahí que nos podrías recomendar de microfinanzas o de cooperativas que por acá podríamos ya comenzar a ejecutar? Perfecto. Sí, bueno, justamente yo le recomendaría la parte de los modelos scoring, ¿no? No solamente para evaluar clientes, digamos, personas naturales, sino empresas también. Eso siempre se necesita mucho tiempo para pulirlo, ¿no? Sacar las probabilidades de default, las probabilidades de incumplimiento, ¿no? Ven que el riesgo de crédito, las nuevas ideas, es no esperar a que el cliente caiga en mora y de ahí calificarlo en base
en base a los días de mora, sino anticiparnos a ver cuál es la probabilidad de que caiga en mora, ¿no? Entonces, en muchos países sí están haciendo ya modelos justamente para la PD, ¿no? La probabilidad de mora, modelos para la severidad, ¿no? O sea, si cae en mora, ¿cuánto pudiera el cliente dejar de pagar, ¿no? Y entonces, yo le recomendaría sí invertir en este tipo de modelos porque sirve no solamente para la parte de riesgos, sino obviamente también para la parte de rentabilidad, ¿no? Esta parte de modelos scoring les recomendaría mucho, ¿no? Yo he visto que las personas que, digamos, cooperativas, ¿no? En Ecuador, en Bolivia, que han utilizado estos sistemas, les redunda bastante en lo que es su rentabilidad, ¿no? Y de hecho, vean, ese lo tienen que desarrollar ustedes, ¿no? No les sirve, digamos, compartir, porque cada uno tiene su propia base de datos, ¿no? O comprarlo, por ejemplo, de Chile o Argentina, porque hay variables que no se aplican, ¿no? Yo recuerdo un caso que compraron un scoring chileno, algo así, y una variable importante es si tenían un pariente militar o algo así. Porque eso era importante, por ejemplo, en Chile, ¿no? O en Argentina, pero de pronto para allá, para ustedes, eso no es importante, ¿no? Entonces, las variables de un país puede ser que no sirvan para otro, ¿no? Entonces, es interesante esto del scoring de crédito, ¿no? Yo le recomendaría empezar a armar bases de datos por ahí. Ujú. Perfecto. O sea, en base a esto, a especializarnos en esta herramienta de scoring de créditos, podríamos rentabilizar también, porque conoceríamos mejor, ¿no? El target al que atacamos, al que servimos y bueno, y también tener, de alguna manera, mitigar nuestro riesgo, ¿no? Al momento de dar los créditos. Se puede Claro, rentabilizar, ¿no? exactamente, ¿no? Ahí la idea es que con eso pueden segmentar la cartera y esto disminuir los dos tipos de errores, ¿no? Recuerden, ahí estaríamos hablando de error tipo 1 y error tipo 2, que serían darle crédito a quien no deberíamos, pero también hay el otro error, ¿no? De negarle el crédito a quien sí deberíamos, ¿no? Entonces, a veces uno pone costos y en base a eso pone, digamos, las graduaciones del scoring para ver esto, para tratar de tomar las mejores decisiones. Ujú. Porque esos dos tipos de errores se pueden dar, ¿no? Siempre hay esos dos tipos de errores, ¿no? En crédito sería eso, ¿no? De darle a quien no debemos, pero también negarle el crédito a quien sí deberíamos. Y la ventaja de un scoring, por ejemplo, es que ahí ya no depende del oficial, ¿no? Ya se quita la parte subjetiva, ¿no? Correcto. Muchas veces, por ejemplo, depende del oficial que haga la evaluación, ¿no? Si aprueba o no, pero vean que un modelo estadístico scoring, pues ese no importa quién lo maneje, ¿no? Ya está, es algo estandarizado, que va ligado también a lo que se llama el backtesting, ¿no? Que Claro. es decir, bueno, veamos qué también va funcionando el modelo, ¿no? Si ha dicho, bueno, esta persona era buena o mala, bueno, vamos viendo después qué va pasando con los pagos, a ver si acertó o no el modelo. Y en base a eso se sigue actualizando la información. Ujú. Perfecto. ¿Y qué tanto ese juicio experto del oficial podría ya, una vez que evolucionamos en estos scorings, Enrique, qué tanto podría aportarle de repente al otorgamiento de un crédito? ¿Hasta qué proporción? ¿Hay alguna ahí medida que tienes como referencia? Bueno, ahí depende un poco también del tipo de crédito, por ejemplo, en microfinanzas, ¿no? En microfinanzas, ahí sí depende mucho del conocimiento, incluso no solamente del oficial, sino de la comunidad misma, ¿no? Ven, por ejemplo, en microfinanzas, quien decide realmente si se le da o no el crédito es la comunidad misma, ¿no? Que dice, ellos dicen, vean, ¿no? Esa persona
bueno, los créditos son mancomunados, ¿no? Entonces, si alguien no paga, todo se perjudica. Entonces, el que mejor tiene la información sobre las personas es la comunidad en sí. Y ellos mismos lo reúnen los oficiales para ver a quién se le debería dar o no. Y ellos mismos dicen, no, a tal persona no, porque no va a pagar y nos va a perjudicar a todos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un extremo hacia el otro extremo, donde están ya los sistemas incluso por internet montados, pero eso tampoco es bueno, ¿no? Necesitamos algo intermedio donde no se puede automatizar de modo completo, ni tampoco ser totalmente, digamos, subjetivo, ¿no? Necesitamos algo intermedio donde también el oficial, claro, aporte, ¿no? Con su propia experiencia. Entonces, sí, todas estas metodologías son herramientas nada más que nosotros deberíamos utilizar, pero no que ellas nos manejen a nosotros, ¿no? Perfecto. ¿Y qué nos recomiendas, Enrique, que nos capacitemos nosotros los que estamos relacionados al área de riesgos, al área de negocio, de créditos, microcréditos? ¿Qué habilidades duras deberíamos adquirir en nuestro entrenamiento? Ah, excelente. Bueno, ahí vean, eso siempre me preguntan, ¿no? Y la respuesta es, bueno, la respuesta no es muy favorable, ¿no? Porque vean, si ustedes quieren ser médicos, pues estudian medicina, ¿no? Si quieren ser arquitectos, estudian arquitectura, ¿no? Pero si quieren hacer funciones de riesgos, no hay algo como riesgología no hay, ¿no? No hay lastimosamente, ¿no? Lo que más se le acerca es la carrera de actuaría, pero me parece que en Perú no hay, ¿cierto? No sé si esté equivocado, no sé si ustedes conozcan esta carrera de actuaría o lo que hace un actuario, ¿no? Es una carrera que hay en pocos países, ¿no? No en todos. Por ejemplo, aquí en Colombia no hay. Y entonces yo digo, bueno, ¿quién calcula las primas, no? Para Claro. seguros, para los fondos de pensiones, que eso es lo que hacen los actuarios, ¿no? Modelos para calcular las primas. Entonces, lo que más se le acerca para estudiar la parte de riesgos sería realmente actuaría, porque vean que en riesgos muchas cosas queremos reinventar, pero ya están hechas en seguros, ¿no? Desde hace 100 años, ¿no? Entonces, si quieren ver, hay muchas cosas en seguros que son útiles. El problema es que necesitan parte matemática, ¿no? Ahora, si no tienen esta carrera o actualizaciones de actuaría, toca tomar, ¿no? Toca tomar uno mismo, ¿no? La parte estadística, parte econométrica, ¿no? Que siempre es necesaria, ¿no? Porque ven que estamos hablando de niveles de confianza a la hora de contestar temas de riesgo, ¿no? Entonces necesitamos saber parte estadística, parte matemática, financiera y también bancaria, ¿no? Y últimas veces, digamos, y en tiempos recientes, incluso la parte de manejo de bases de datos, ¿no? Entonces es un mix de habilidades que no todo mundo tiene y de hecho mucha de la gente que trabajamos en riesgos mentiríamos, ¿no? Si decimos, vean, sí, todo lo aprendí en la universidad y mentira, ¿no? Eso se tiene que ir aprendiendo en el camino porque lastimosamente no hay. Por eso es que vean, toca tomar programas, ¿no? O diplomados o cursos sobre la marcha, porque lastimosamente vayan a ustedes a universidades y no hay estas materias, ¿no? En lo que hacemos no hay. En medicina, como les digo, arquitectura, sí hay, ¿no? Pero para riesgo, vean las materias que se están dando en universidades, incluso maestrías y no hay, ¿no? Uno tiene que tomar cursos que hay, que se den de vez en cuando en nuestros países, ¿no? Porque no hay muchos tampoco. Ujú. Correcto. Bueno, yo recomendaría desde mi humilde posición, entrénense con Enrique Navarrete, ¿no? Y ahí ya tienen el buque completo. Bueno, Enrique, pero ya, bueno, a colación de esto, en los cursos, bueno, que he tenido el honor de llevar contigo, de series de tiempo, de backtesting, de pruebas de estrés, todo ese conjunto de habilidades van sumando, ¿verdad? Y al final agregan valor a nuestra institución, porque cada uno de ellos podemos aprovechar de una u otra manera para hacer medición del riesgo y con eso tomar decisiones y todo lo que conlleva, ¿verdad?
Sí, claro, es, digamos, es un bagaje digamos, de conocimiento y herramientas que uno necesita, ¿no? Y de hecho esas metodologías, aun si uno sale del área de riesgos, le sirven para la parte de negocios, la parte de proyectos, ¿no? O sea, el modo de pensar incluso en esos dos términos, rentabilidad y riesgo, es algo muy útil para tomar decisiones no solamente en riesgos financieros, sino casi que en cualquier otra disciplina. Entonces, sí, es muy importante, ¿no? Digamos, toca hacer una inversión, muchas veces incluso hasta personal, ¿no? En conocimientos que, bueno, igual eso nunca se desperdicia, ¿no? Eso nunca, yo he tenido, digamos, gente que, por ejemplo, casi bueno, una o dos veces por mes me escribe alguien y me dice, vea, ahora sí, ya necesito aplicar lo que vimos en un curso del 2008. Envíeme por favor el Excel, porque ahora sí ahora sí ya sé exactamente dónde lo puedo aplicar. Entonces, sí, el hecho de tener, ¿no? Digamos, incluso no necesariamente ser un experto en todo, ¿no? Pero sí tener una visión de todo lo que hay disponible, ¿no? Como simulación, modelos de scoring, modelos del margen financiero, modelos de valor patrimonial, ese tipo de cosas, pues al menos uno sabe que hay, ¿no? Que existe la herramienta y entonces ya cuando uno lo necesita, ya sabe por dónde buscar, ¿no? Eso ya ayuda bastante. Podría decir, Enrique, ahí, así ya se me queda la duda porque siempre te he escuchado que dos de tus preferidos en cuanto a temas así son Bernoulli y Monte Carlo. Siempre por ahí, un poco que escucho un cariño especial por esos temas. Ah, bueno, sí, claro. Lo que pasa es que la parte de simulación, eso nos ayuda bastante cuando no hay datos, ¿no? O cuando creemos que los datos que tenemos ya no son representativos, como ahora en el caso del COVID, ¿no? Puede ser que tengamos datos, pero la gente va a decir, no, esos datos eran pre-pandemia, esos ya no sirven, ¿no? Entonces, de aquí hacia adelante, ¿qué es lo que queremos hacer? Entonces toca simular, ¿no? Toca simular o crear miles de escenarios para poner algunas políticas, ¿no? Que pudieran funcionar. De hecho, vean, eso lo ha hecho todo el mundo y ahora ya esas herramientas están disponibles para nosotros. Por ejemplo, los bancos centrales que hacían en muchos países cuando van a poner, no sé si ustedes han visto bandas de flotación, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Dejan flotar, por ejemplo, el peso argentino para ver qué tan anchas deben de poner las bandas, tienen que simular dónde se va a mover el tipo de cambio, porque si el tipo de cambio se moviera, se saliera mucho de esas bandas, no sería creíble, ¿no? Esas bandas. O si no se saliera nunca, también la gente diría están muy abiertas. Entonces toca resolver problemas difíciles por medio de simulación digamos, cuando hay datos o cuando no hay datos, ¿no? Problemas difíciles toca abordarlos de ese modo. Entonces, por eso es que, por eso es que sí es uno de los temas míos, digamos, favoritos, porque generalmente hay esos dos modos, ¿no? Resolver problemas con fórmulas cerradas o por algoritmos, que es lo que está de moda. Entonces, simulación es eso, ¿no? Un algoritmo, o sea, poner una máquina a hacer algo muchas veces y luego analizamos los resultados de lo sucedido y vemos por dónde puede ir la cosa, ¿no? Entonces, ahí no nos desgastamos nosotros, ahí se desgasta la máquina mejor, ¿sí o no? Perfecto. Monte Carlo ahí pues es el preferido, ¿no? Ese Así, es la bandera. Perfecto. así es. Y qué opinas, Enrique, en cómo lo ves? ¿Como oportunidad o amenaza el hecho de que un supervisor, en este caso SBS en Perú, entre a nuestro sector cooperativo? En tu experiencia, ¿cuál es tu apreciación? Sí, vean, yo pienso que, primero, de todos modos, es inevitable, ¿no? O sea, es inevitable en todos los países, los sectores cooperativistas se van fortaleciendo, van creciendo cada vez más. Entonces llega un momento en que por prudencia es inevitable, ¿no? Y segundo, yo pienso que es conveniente porque le da mayor confianza al público en el sector, el hecho que esté regulado, ¿no? Y supervisado.
Porque, claro, recuerden la parte de crédito, él es un negocio de confianza. Es un negocio de confianza, ¿no? Entonces, entre más esté respaldado por supervisores y por reguladores, uno en verdad llega a tener más confianza, ¿no? Y a ello les permite también poner a todos sobre la mesa y comparar cómo están sus indicadores y ver, ¿no? Qué buen desarrollo puede tener. Hay algunos países donde los reguladores son democráticos y antes de sacar una normativa, envían encuestas. Por ejemplo, me ha tocado ver de riesgo operacional. Primero les envían encuestas a las entidades para ver en dónde están, qué metodologías tienen, hacia dónde van. Y en base a eso ya sacan una norma, ¿no? Entonces, hay diferentes grados de acercamiento, pero a mí me parece que es algo positivo, ¿no? Que estén regulados, porque así ya pueden competir también, ¿no? Con otras entidades, ¿no? Vean que, según entiendo, por ejemplo, en la experiencia de Perú, igual las cajas municipales, desde que fueron reguladas, han fortalecido bastante, ¿no? Y ya les pelean a los bancos. Ujú. Correcto, correcto, Enrique. Hay dos preguntas acá, Enrique, nuestros amigos acá en el chat de Jorge Crisóstomo. La relevancia de las matrices de transición para gestión de riesgos, ¿cómo lo ves? Ah, sí, acá estoy viendo, ¿no? Matrices de riesgos. Sí, Sí, matrices de riesgos es algo bastante útil, ¿no? Porque ahí, vean, ahí de nuevo, podemos poner dos ejes, ¿no? Un eje, por ejemplo, riesgos, riesgo y el otro eje, importancia para la entidad. Y ahí se formarían cuatro cuadrantes en esas matrices, ¿no? Áreas, por ejemplo, con alto riesgo y alta importancia, pues no las podemos quitar, ¿no? Pero, por ejemplo, si vemos, hay técnicas para evaluar riesgo e importancia de diferentes áreas, ¿no? Para la entidad. Si vemos, por ejemplo, que algún área cae en un cuadrante de alto riesgo y baja importancia, entonces ahí tendríamos que reconsiderar esa área o ese negocio, ¿no? Este, por otro lado, puede haber áreas bien evaluadas que tengan bajo riesgo y alta importancia. En esas queremos operar, ¿no? Áreas que queden favorablemente evaluadas. Entonces, hay muchas cosas que se conocen como matrices de riesgos, pero la utilidad que yo le veo es que compara al menos en esas dos dimensiones, ¿no? Utilidad, rentabilidad o utilidad digamos, a importancia para la entidad y riesgo. Y definitivamente no queremos áreas, ¿no? O productos que tengan alto riesgo y baja importancia, ¿no? Entonces, si esa es una herramienta semi-cuantitativa que es muy valiosa, ¿no? La otra pregunta dice administrar riesgos de manera empírica. Bueno, evaluación cualitativa. Bueno, eso se puede hacer, claro. De hecho, por ejemplo, un riesgo operacional. De nada sirven, ¿no? Los mejores modelos para cuantificar. Lo mejor sería una evaluación cualitativa para poner controles, ¿no? Y responsables antes de que ocurran las pérdidas, ¿no? Entonces, en algunas cosas sí vale, ¿no? Sí vale hacer una evaluación cualitativa, ¿no? Pero vean, si queremos hacer algo un poco más interesante, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta, ¿no? Que yo les dijera a todos, vean, si hoy, digamos, suben las tasas activas y pasivas, ¿no? Todas, un punto o medio punto porcentual, ¿qué va a pasar con su margen, ¿no? ¿Qué va a pasar con el margen financiero de su entidad? ¿Va a subir, va a bajar, se va a quedar igual? Entonces, vean, ahí ya eso necesita, es una pregunta sencilla, ¿no? claro. De hecho, es un escenario, el básico que se hace en lo que se llama análisis del margen financiero, ¿no? ¿Qué dicen? O si alguien les dice, vean, ¿qué prefieren? ¿Que todas las tasas suban o que todas las tasas bajen? ¿No? Eso depende de muchas cosas, ¿no? ¿A qué plazos están sus activos, sus pasivos? A ver en neto qué les conviene, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer una pequeña evaluación numérica, pero no es muy complejo, ¿no? No es muy complejo.
Hay otra que se llama valor patrimonial en riesgo, ¿no? Esa nos dice, vean, si suben hoy las tasas, ¿no? Y sus productos, por ejemplo, del activo, se quedan un punto fuera de mercado. ¿Cuánto están perdiendo en valor esos activos? Por ejemplo, ¿no? Digamos que tienen como cooperativa cartera de vivienda, por ejemplo, a 5 años plazo colocada, ¿no? En promedio. Digamos que la tienen colocada al 15%, ¿no? A 3 años o a 5 años. Entonces, si las tasas suben hoy un punto, todas, ¿no? Por ejemplo, o los nuevos créditos de vivienda ya no salen al 15, salen al 16. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes se quedaron con créditos colocados al 15 por 3 años, ¿no? Esos créditos van a perder valor, ¿no? Van a perder valor. Y si tuvieran que vender esa cartera, se vendería con descuento, ¿no? Porque quien lo comprara diría, vean, sí, le compro su cartera, pero está rindiendo el 15 cuando el mercado ya está en 16. Entonces, toda esa posible desvalorización por quedar fuera de mercado en tasa, la cartera, las inversiones y todos los productos del pasivo como del activo, uno puede ver cuál es el neto y ver cuánto pudiera desvalorizarse el valor económico de la entidad misma, ¿no? Entonces, hay metodologías que son muy sencillitas, cuantitativas, que nos dan unos buenos escenarios macro, ¿no? Que sirven para tesorería, para riesgos, ¿no? Para el ALCO, o digamos, la gestión de activos y pasivos. Entonces, invirtiendo un poquito, ¿no? Sin necesidad de, digamos, cosas fuertes como simulación o cosas así, con una inversión mínima, sí podemos llegar a hacer algunas metodologías cuantitativas bastante útiles, ¿no? Correcto. Justo has dado en el clavo, Enrique, porque es parte del programa que se nos viene ahora en julio con tu persona, ¿no? Que estamos acá de manera inédita propiciando acá en Perú para las cooperativas. En julio ya tendrán noticias, más bien los que nos acompañan y son de repente recién entran a la plataforma pueden dejar sus correos para comunicarles, ¿no? Con todo gusto darles la información. Enrique ha comentado algunos temas potentes y que podemos iniciar con ciertos modelitos, ¿no? Y eso es justamente, ¿verdad, Enrique? No sé si nos puede describir a grandes rasgos lo que vamos a tener en cobertura en este primer programa inédito para el cooperativismo. Sí, claro, en este primer programa, vean, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? El riesgo de tasa de interés. Es este ejercicio que yo les comentaba, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, de hecho, dentro de riesgo de tasa de interés, hay lo que se llama riesgo tasa fija y riesgo tasa variable. Riesgo tasa variable es, por ejemplo, si ustedes al momento de renovar los productos, ¿no? Si las tasas están al alza o a la baja, ¿qué pudiera pasar con el margen, ¿no? Con el margen financiero. ¿Va a subir, va a bajar? Entonces, esas preguntas deberían ustedes de saber la respuesta y al menos una estimación numérica. Eso lo vamos a hacer con reportes que se utilizan a nivel estándar en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Y que usan los bancos. O sea que ustedes pudieran entender, por ejemplo, lo que hacen los bancos y estar al mismo nivel que ellos. Otro es ¿no? El de la posible desvalorización del patrimonio. Eso lo hacen los bancos, ¿no? Y eventualmente es un reporte que se los pondrían a ustedes, entonces ustedes ya sabrían cómo funciona y hacerlo de modo práctico mes a mes y ver cómo va avanzando, ¿no? De hecho, uno va poniendo límites, uno pone límites a estos indicadores y entonces uno puede ver, por ejemplo, en qué condiciones están ahora, ¿no? Y ya cuando les lleguen a pedir límites ya más duros, ya ustedes ya tendrían medido ese indicador de tiempo, ¿no? Y ya tendrían experiencia con eso, no los cogería de sorpresa, ¿no? Vamos a ver también modelos de liquidez. ¿Cómo aprovechar? Bueno, vamos a responder esta pregunta básica, ¿no? ¿Qué cantidad de activos líquidos necesitamos tener para cubrir posibles salidas de pasivos, ¿no? Es una pregunta del $1.000.000, ¿no?
Si tengo muchos pasivos, pues muchos activos líquidos, estoy desperdiciando, ¿no? Poder colocar. Pero si tengo muy poquitos y viene la gente, ¿no? A reclamar plata, puedo tener un serio problema el de corridas, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad deberíamos de tener? Ahí vamos a ver lo que se llama el VAR, el valor en riesgo de liquidez. Y cómo calcular, ¿no? Cuántos activos líquidos tener para varias fuentes de fondeo, ¿no? No solamente para una, para varias. O sea, vamos a ver la liquidez como si fuera un portafolio de pasivos, no de activos, sino de pasivos. De hecho, vamos a ver los dos casos, portafolios de activos y portafolios de pasivos. Pero el riesgo el VAR de liquidez que se llama, es más fácil para mí comprenderlo incluso para pasivos, ¿no? Porque nos dice cuánta plata pudiera salir de una o de varias fuentes de fondeo en cierto tiempo, ¿no? Entonces, esa pregunta es la que queremos, ¿no? ¿Cuánta plata pudiera salir y por lo tanto cuántos activos líquidos deberíamos de tener, ¿no? Y finalmente en crédito vamos a ver estas nuevas metodologías de calcular la probabilidad de incumplimiento, ¿no? O sea, antes de que se deteriore un crédito, ¿cuál es la probabilidad de llegar a caer en mora? Y en base a eso es que se provisiona actualmente. Excelente. Entonces, eso sería. Aquí estoy viendo también algunos comentarios de habilidades blandas. Bueno, vean, yo por aquí algunas cosas estoy viendo como que quieren continuar con temas cualitativos. Está bien, ¿no? Pero van a ver que con este curso que vamos a ofrecer, yo lo he dado desde varios años, ¿no? En muchos países de Centroamérica, de Sudamérica, ¿no? Y la gente ha quedado contenta, ¿no? Al principio tiene un poquito de miedito, ¿no? Es Pero por a natural. los números y eso, ¿no? Pero van a ver que eso es lo que juega a nuestro favor, ¿no? Saber los números, ¿no? Y hablar con tesorería o con el negocio de crédito teniendo números a la mano, ¿no? Entonces van a ver que con la mínima cantidad de ecuaciones o cosas numéricas, les van a sacar el mayor jugo, ¿no? A sus datos, a sus balances, desde el punto de vista de riesgo que se hace a nivel internacional, ¿no? Entonces, yo les diría, no tengan, digamos, miedo o recelo, ¿no? De aprender, digamos, algunas técnicas básicas, numéricas, son solamente de sumas y restas, ¿no? Multiplicaciones y nada más que eso. Y algunas buenas ideas de dónde salen los indicadores que vean, si los aprenden, les van a servir para el sector cooperativo, para el sector, lo que sea, cajas, incluso bancos, ¿no? Que es lo que ellos manejan. Entonces, ese sería, digamos, mi recomendación, ¿no? Lanzarse al agua a aprender estas cosas. ¿No? Estamos pero de lleno en este programa para el cooperativismo, porque viniendo de tu persona, Enrique, que eres pues un consultor de nivel de bancos de toda Latinoamérica, no queda más pues que ya ir reservando, porque también es limitado, ¿no? Tampoco en aras de conservar la calidad del programa, también hay un cupo limitado, si ya dará pie para también seguir haciendo más programas, Enrique, porque nosotros con todo gusto yo sé que tú eres muy ocupado, pero sabremos esperar y adecuarnos a tu agenda. Digo, Enrique, de repente algunas palabras ahí finales para ir cerrando esta conversación tan, tan rica, tan nutritiva para todos nosotros, Enrique. Sí, claro que sí, pues más bien felicitarlos a ustedes que se reúnen, como dicen, cada 15 días, cada 20 días, a tocar estos temas de interés, ¿no? Porque ven que en la actualidad la educación ya es continua, ¿no? No es que uno saque un título y se olvida de actualizarse en los temas, ven que eso ya va a cambiar incluso, ¿no? Los títulos universitarios van a tener que ser refrendados cada 3, cada 5 años y uno estar actualizando conocimientos, ¿no? Ya los títulos universitarios no van a ser de por vida, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas, el conocimiento va cambiando rapidísimo, ¿no? Entonces yo los felicito que sigan acá estas ideas nuevas, ¿no?
y que se sigan capacitando en estos temas, ¿no? Vean que nunca están de más. Y yo he tenido en mis cursos gente de todo perfil, ¿no? No todos, de hecho nadie es matemático, nadie es estadístico, ¿no? La gente es contador, abogado, de todo, ¿no? Y no es difícil, ¿no? No es difícil. Nosotros vemos paso a paso con el Excel, las fórmulas, hacen ejercicios para ver, bueno, si si subimos esto, ¿qué va a pasar con el ratio? Si subimos esto, ¿qué va a pasar? Etcétera, ¿no? Esta función buscar objetivo que es bien útil en Excel, ¿no? ¿Cuánto debería ser? Por ejemplo, hasta cuánto pudiéramos colocar para no excedernos el límite, ¿sí ven? Esa es, por ejemplo, una función necesaria en riesgos, ¿no? Uno no debe decir, vea, no podemos hacer esa operación, hay que buscarle, ¿no? Hay que dar una viabilidad. Entonces, vamos a hacer ejercicios bien prácticos, por ejemplo, de decir eso, ¿no? ¿Hasta cuánto cartera a largo plazo podemos colocar sin poner mucho en riesgo a la entidad si es que las tasas se mueven en contra, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese tipo de cositas, ¿no? Cosas muy prácticas en Excel, ¿no? Que ya la gente ha hecho antes y les ha servido, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho y si se quieren, digamos, actualizar, no va a ser un conocimiento desperdiciado, ¿no? La gente igual después, si siguen en el sector o donde vayan, o si eventualmente son reguladores también, sí o no, les puede servir, ¿no? Uno nunca sabe dónde va a terminar uno, sí o no. Sí, pues, porque también hemos visto bastantes ofertas laborales del mismo supervisor que pide estas destrezas, ¿no? Temas de Exacto. simulaciones, temas de, bueno, alguna econometría básica también. Y sí, definitivamente el programa que le vamos a estar compartiendo a todos los que han asistido a sus correos, le vamos a enviar el programa, Enrique, alberga muchos temitas bien interesantes que nos pueden servir de un buen punto de partida para seguir entrenándonos. Y estamos, bueno, muy satisfechos, muy halagados de contar con tu presencia, Enrique. Esperamos que no sea la primera ni la última, sino seguir de la mano con tu persona y entrenándonos contigo. Y cuando nos visites acá en Perú, muy honrado de repente de llevarte a visitar cooperativas y siempre a la orden, ¿no? Porque de verdad te consideramos un mentor nuestro, ¿no? Todo el equipo de Bester Mentor y los cooperativistas que hoy día albergamos. No sé si de repente me permites unos 30 segundos, nuestro amigo Ever Poma, que también es un seguidor tuyo, de repente unas palabritas, Ever, para el buen Enrique, ¿no? Aprovechando que estamos acá congregados. El doctor Ever Poma desde Puno, Enrique. Ah, ¿Cómo excelente. está, Hola, ¿qué Enrique? tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Buenas. Cristian. Buenas noches con todos los hermanos cooperativistas. Sí, me he quedado muy sorprendido, Cristian, por la calidad de preguntas que has podido formular a Enrique y la claridad de Enrique en estos temas. Yo te felicito y esperamos con muchas ganas el inicio de la actividad programada y bueno, ávido siempre de poder aprender más. Y bueno, te felicito y te agradezco, Enrique. Espero de que en algún momento puedas estar en el Perú y podamos estrechar la mano, pues, de una gran persona y una personalidad en el campo de los riesgos financieros y las finanzas. Enhorabuena, Enrique, que sigan los éxitos. Gracias, Cristian, gracias a todos. Buenas Gracias. noches. Muchas Bueno, gracias. Enrique, con esta ya participación de nuestro amigo el doctor Ever Poma, estamos ya cerrando, ¿no? La sesión de hoy. Y bueno, cualquier duda que haya quedado, sugerencia o alguna consulta adicional, me la hacen llegar a mi correo los hermanos cooperativistas y ya en algún momento te la trasladaremos, iremos de repente intercambiando, Enrique, ideas. Y bueno, que estés muy bien, de verdad, y que pronto estemos acá en Perú comiendo un ceviche y un buen pisco sour departiendo. Y siempre a la orden, Enrique. De verdad, muchas gracias por esta más de una hora que has podido reservar para nosotros los cooperativistas. Muy No, como agradecido. muchas gracias, Ever y Cristian. Muchas gracias a ustedes. Claro que sí, espero verlos ahí en el programa. Y claro, si tienen alguna duda, por favor, ahí la canalizan con Cristian. Vean que igual el temario, todo eso es, digamos, es también algo
hasta cierto punto flexible según sus necesidades y sus intereses, ¿no? Entonces, más bien, muchas gracias a ustedes por este tiempito aquí en la noche y bueno, espero verlos más adelante. Muchas gracias, Cristian, también. Claro que sí, gracias Enrique. Cuídate mucho, hay Gracias. que cuidar la salud. A todos, muchas gracias por asistir y nos vemos ya en las siguientes semanas. Gracias Enrique, de verdad. Gracias, igual. Cuídense Gracias, mucho. Chao, chao gracias a a todos. todos. Bueno, chao. Chao, Hasta chao, luego. Gracias, Eber. Chao. chao.